Ella es Valeria Bolaños, estudiante de comunicación en la Universidad de Anáhuac, México y miembro de la generación 18 en Vértice Campus Sur. Ella nos dice, todo pasa por algo. Bienvenida, Valeria. Hola, hola, ¿cómo están? Pues el día de hoy les quiero platicar un poco sobre mi vida, sobre lo que hago, sobre esta parte de lo que me trajo aquí prácticamente. Y para ustedes, ¿qué es el miedo? El miedo puede ser muchísimas cosas. Puede ser desde esa pesadilla que no te deja dormir todas las noches y que está girando y girando en tu cabeza y te despierta de la nada. O cuando eres más pequeño, aquellas pesadillas, aquellos monstruos debajo de la cama que estaban y que te hacían correr y que te querían hacer huir del lugar en donde estabas. Y realmente sí, todo eso es el miedo, porque al final el miedo es algo de lo que nos hace sentir vulnerables. El miedo es algo de lo que queremos escapar, de lo que queremos huir. Es de lo donde no queremos estar, donde nos hacen sentir que no pertenecemos, que nos hacen sentir que no queremos estar en ese lugar. Pero realmente el miedo es eso. Para mí, el miedo sí es esa respuesta fisiológica que absolutamente todos los seres vivos tenemos, que todo mundo al momento de sentirse vulnerable quiere correr, pero para mí el miedo va más allá. El miedo para mí es ese impulso, es esa oportunidad de crecimiento, es esa parte que me hace dar ese salto de fe hacia lo desconocido, a lo que me impulsa a seguir adelante. Y con esto quiero darles un ejemplo muy claro. Uno de mis mayores miedos son las arañas. Cuando veo pasar una araña en cualquier habitación, lo primero que pienso es querer huir, querer correr, querer escapar de ese lado, porque realmente es algo a lo que le tengo mucho miedo y quiero escapar. Sin embargo, cuando estoy con mi hermana, que es 8 años menor que yo, pues ese miedo realmente intento que desaparezca. ¿Y por qué hago esto? Porque yo no quiero que mi hermana vea a su hermana que diga, tengo miedo, quiero huir y la dejo sola. Yo no veo esta parte de que quiero escapar de esta situación. Al contrario, creo que lo veo como esa oportunidad de crecimiento, de que, ok, estamos juntas, huimos juntas, o simplemente agarro esa araña y la saco. Y es así como el miedo realmente te lleva a enfrentarlo. Y con esto quiero decir que el miedo definitivamente no es un obstáculo, no es algo de lo que tenemos de huir, no es algo de lo que tenemos que alejarnos, sino realmente es ese impulso que te hace dar ese salto. Entonces realmente a lo largo de mi vida yo he vivido muchísimos miedos. Miedos desde el poder escoger una carrera, el miedo desde las decisiones importantes en mi vida, o incluso llega a esa parte del síndrome del impostor diciéndote que las oportunidades no son para ti, que las cosas no te las mereces, que realmente no estás en el lugar correcto, que realmente no es algo para ti. Y sí, muchas veces el miedo es eso, de eso se trata el miedo y son los miedos que a lo mejor todo el tiempo giran en mi mente. Pero ¿por qué me pasa esto? Porque realmente el miedo lo puedes transformar en muchísimas oportunidades a lo largo de tu vida. Puedes enfrentar ese miedo, puedes luchar contra ese miedo. Y sí es lograble. ¿Por qué? Porque yo lo pasé. Entonces les voy a platicar un poquito mi historia. Cuando yo comencé a decidir lo que quería estudiar, yo sabía, claro, que quería estudiar comunicación. Eso estaba de ley. Al momento de que empiezo a buscar muchas opciones, tanto de universidad, planes de estudio, yo me enamoro de un plan de estudios en específico. Cuando veo la universidad, obviamente es como de, bueno, tal vez no es para mí esa universidad, tal vez no puedo llegar ahí, tal vez lo económico, la distancia, lo que sea. Había muchas barreras que se imponían en ese sueño. Pasa el tiempo y yo aplico a muchas otras universidades, hago exámenes en muchas otras, y 2 semanas antes de que me entregaran el resultado para otra universidad que nada que ver con la universidad de mis sueños, llega ese miedo, llegan esos sobrepensamientos que dicen, ¿y si no te quedas? ¿Y si no es el lugar para ti? ¿Y si realmente no debes estar ahí, si no es tu lugar? Llegan esos puntos que realmente giran y giran y giran en tu cabeza y que realmente lo único que hacían era hacerme sentir débil, hacerme sentir que no lo iba a lograr, que no iba a estar en el lugar que yo quería. Pero esas 2 semanas, lo único que pensaba era, bueno, puedo buscar otra oportunidad, puedo buscar otro camino. Me acercaba a mi mamá y le platicaba un poco la situación y mi mamá siempre era como, bueno, el no ya lo tienes. Puedes ir por ese sí, puedes ir por ese sueño que quieres lograr. Y es así como en esa misma semana yo decido aplicar a la universidad de mis sueños. La universidad en donde yo realmente quería estar desde el momento uno, de la universidad donde el plan de estudios desde ese momento me encantaba. Intento aplicar a esa universidad. Llega la respuesta y ese hermoso correo llega, lo abro
y era bienvenida a la universidad de tus sueños. Ese proceso pasó súper rápido, fue en una semana, y ahora llegan de nuevo esas dudas. Llegaban de nuevo esa incertidumbre de, bueno, ¿y ahora cómo lo vamos a pagar? Ahora la distancia, ¿qué vamos a hacer? Para este punto, fun fact, mi papá no lo sabía. La única persona que lo sabía en mi familia era mi mamá. Entonces llegaban esos pensamientos de, bueno, ¿y ahora cómo le voy a decir a mi papá que apliqué a otra universidad, que ya no quiero estar en la universidad donde había estado? Llegan esos pensamientos que invadían mi cabeza. Al momento de que yo tomo la decisión de aplicar para una beca, yo sabía que iba a ser el camino correcto, que realmente, a pesar de que con todo el miedo del mundo, pues iba a intentarlo. Y es así como intento esta parte, llega de nuevo ese correo que tanto esperaba, llega esa emoción en mi vida y me dan un porcentaje alto de beca en donde yo me sentía muy feliz, en donde yo sabía que lo podía lograr, en donde yo estaba feliz y confiada del proceso. Pero llega ese golpe de realidad en donde digo, bueno, ¿y ahora cómo le digo a mi papá? ¿Ahora cómo le digo al resto de mi familia que quiero estar aquí? Realmente yo ya estoy muy segura, pero sí nos va a alcanzar, sí vamos a poder, sí lo voy a lograr. Y es ahí cuando yo hablo con mi papá. Y ustedes imaginarán que todos esos pensamientos que invadían mi mente eran dudas, eran miedos, eran ese sobrepensar las cosas de qué iba a pasar. Pero no, al contrario, fue esa paz dentro de mí que llegó y que yo realmente solté ese miedo y lo único que quise fue seguir adelante. Fue el darle la noticia a mi papá y decirle, oye, mira, apliqué a esta escuela, nos va a costar tanto. Y mi papá siempre ha sido mi mayor apoyo en esta vida. Y obviamente me dijo que sí. Me dijo, adelante, cumple tu sueño, llega al lugar a donde quieras llegar, llega lejos. ¿Y a qué voy con esto? Que realmente el miedo, sí, fue un impulso y fue algo que me invadió durante todo este proceso. Y sí, el miedo te lleva a cuestionarte muchísimas cosas. Te lleva a sobrepensar muchas otras, te lleva incluso a desafiarte a ti misma. Te lleva a esta parte de sentirse que no vales la pena, que realmente para qué lo intentas, si realmente es para ti, si realmente es tu camino, si realmente es algo que está marcado en tu vida. Pero eso es para mí el miedo. El miedo es mi compañero, el miedo es mi amigo, el miedo es un poder que todos debemos de tener en esta vida. El miedo sí es algo de lo que debemos de temer, es algo que tenemos que tener presente y que al final, en cualquier circunstancia de nuestra vida lo vamos a tener. Pero es algo que realmente podemos usar totalmente a nuestro favor. El miedo te lleva a tener el control de las cosas. Te lleva a tener esta parte de seguir adelante con lo que quieres, de seguir adelante con tus sueños, de seguir adelante con tus metas. Y el miedo realmente es una señal de que vas por el buen camino, de que estás haciendo las cosas bien, de que realmente es algo que te emociona, que te impulsa y que quieres seguir adelante. Entonces ese mismo miedo obviamente te lleva a explorar nuevas oportunidades. El miedo te saca totalmente de tu zona de confort. El miedo te lleva a esa parte, te impulsa, es el camino. Entonces cambia el no puedes, cambia el no soy suficiente, cambia el no lo voy a lograr, cambia esta parte de esos pensamientos intrusivos que llegan a tu mente, ese sobrepensar las cosas por el seguir adelante, por el tomar este miedo y simplemente que sea un camino en esta parte, que sea tu guía, que sea esa brújula en el camino. Entonces, si sientes miedo, es porque realmente estás listo para esta nueva etapa de tu vida. Si sientes miedo es porque ya estás listo para dar ese salto, para dar ese impulso, para seguir adelante, para compartirle al mundo lo que quieres y lo que tienes con el mundo. Porque al final, esta parte es de no detenerse. No somos personas que debemos de quedarnos atadas a nuestros miedos. Somos personas que debemos de tomar esos miedos y simplemente transformarlos. Para mí el miedo no es un me voy a quedar aquí. Para mí el miedo es ¿qué voy a aprender de él? ¿Qué oportunidad me está mostrando? ¿Qué es lo que estoy viendo a través de este miedo? Entonces, si sientes miedo es porque algo está valiendo totalmente la pena en tu vida, porque te va a desafiar, porque te va a impulsar, porque te va a hacer crecer como persona y te lleva a lugares que realmente no los esperas. Y es como el día de hoy, yo no esperaba estar aquí parada dando una TED, pero el miedo me trajo aquí. Con todo y miedo estoy aquí parada, con todo y miedo estoy hablando y compartiendo esta experiencia con ustedes, porque realmente es un proceso que yo estoy llevando, es un proceso que te impulsa. Entonces realmente esfuérzate por tus sueños, esfuérzate por lo que quieres, esfuérzate hasta dónde quieres llegar. Sé valiente, realmente vas a llegar mucho más lejos con el miedo que con otras cosas. Realmente el miedo, con esta parte, quiero decir que no es
tu enemigo. El miedo no es algo de lo que te debas de alejar, de lo que debas de huir. Simplemente tómalo como una motivación, como esta parte de que tú puedes hacer las cosas. Entonces realmente, pues ¿a qué voy con esto? Que realmente, así como yo logré ver este miedo, logré poder expresarlo de forma diferente, logré readaptarlo a mi vida y podré ver su poder. Ahora te invito a ti a que realmente puedas conocer lo que es el poder del miedo. Muchas gracias.